Vivimos en una generación que confunde manifestación con aprobación y dones con comunión. La Biblia demuestra que el don puede seguir fluyendo, el don puede seguir operando, mientras que el corazón se va enfriando. El don es un regalo, el carácter es un proceso, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Usted puede vivir una vida santa y eso no le garantiza que el don se va a manifestar, que todo es de Dios, pero que hay cosas que hay que saber darle la prioridad y el lugar correcto. Por ejemplo, Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar en nuestro canal José Arias Oficial. Como siempre, le invitamos a suscribirse a nuestro canal, dale a la campanita de notificación para que YouTube le notifique cada vez que subamos un contenido. Su hermano José Arias, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un tema interesante, pero que está en tendencia en este tiempo, que yo sé que va a ser de gran edificación. Cuando el don funciona, pero el corazón está lejos. Cuando el don funciona, pero el corazón está lejos. Tenemos una base bíblica acá para compartir con usted, y es la historia cuando Cristo confronta al sistema, y en Mateo capítulo 7, verso 22 y verso 23 dice: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7 revela que algunos seguidores de Jesús, o decían ser seguidores de Jesús, estaban predicando y con ellos se estaban manifestando los dones, con ellos se estaba manifestando el ministerio. Sin embargo, en aquel tiempo el Señor hace una alegoría de su tiempo, en el tiempo que hará la separación, y dice: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Y ahí es donde usted recuerda que la escritura dice que algunos le dijeron: Señor, ¿cómo es esto? Y él le dijo: sabes que estuve en la cárcel y no me visitaste, enfermo y no viniste a mí. Entonces Jesús le está declarando lo que había en su corazón. Vivimos en una generación que confunde manifestación con aprobación. Vivimos en una generación que confunde manifestación con aprobación y dones con comunión. Hay gente que está confundiendo la manifestación con aprobación y otros están confundiendo la comunión con los dones. Muchos creen que porque todavía predican, cantan, profetizan, o Dios los usa, significa que todo está bien con él. La Biblia demuestra que el don puede seguir fluyendo, el don puede seguir operando, mientras que el corazón se va enfriando. Puedes tú seguir predicando, puedes tú seguir ministrando, pero tu corazón se puede estar enfriando. Y eso es lo que queremos confrontar o hacerte la voz de alerta para que tú despiertes en medio de él. El mayor peligro no es perder el don, no es perder el don. El mayor peligro es perder el corazón delante de Dios. Número uno, yo quiero que hablemos, que conversemos, usted nos deje en los comentarios, nos deje cómo usted está viendo el evangelio en este tiempo. El don es un regalo, el carácter es un proceso. El don es un regalo y el carácter es un proceso. Romanos capítulo 11, verso 29, una palabra muy mencionada y muy conocida, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones son dados por gracia. Los dones no se compran, los dones no se ganan, no se evidencia automática de una vida santa, no son la evidencia automática de una vida santa. Usted puede vivir una vida santa y eso no le garantiza que el don se va a manifestar, porque el don no se compra, porque el don no se gana. El don, de hecho, la palabra don significa algo dado sin habérselo ganado, o sea, por gracia. Por eso que habla mucho la Biblia del don, porque tiene que ver con lo que Dios te otorga, con lo que Dios te da, sin tú haberlo ganado. No evidencia una vida santa el hecho de que Dios tenga que usarte. O sea, Dios no está comprometido a usarte por el hecho de que tú lleves una vida santa. Puede tener el don y al mismo tiempo estar descuidado en comunión con el Señor. Puede de que el don esté ahí, pero también puede de que al mismo tiempo tú tengas tu comunión deteriorada con el Señor. Por ejemplo, podemos ver el caso de Sansón. La Biblia enseña que el Espíritu de Dios venía sobre él y estaba sobre él. Sin embargo, la conducta, la vida y el carácter de Sansón no eran conforme a una comunión santa, a una comunión divina y a una obediencia absoluta hacia la presencia del Señor. Mientras el Espíritu venía sobre él, ocurrían milagros extraordinarios.
Recuerda que él no estaba bien cuando estaba en el templo. El Espíritu vino sobre él y derribó las columnas que terminaron aplastando al enemigo. Recuerda que él estaba jugando con el pecado, y a pesar de estar jugando con el pecado, la Biblia dice que cuando venían los enemigos y Dalila en ese jueguito le decía, ahí vienen, él se despertaba y él vencía a los enemigos. Y él no estaba en la perfecta comunión con Dios. De hecho, entendemos lo que estudiamos Biblia, de que estaba en una rebelión. Él terminó creyendo que podía vivir igual y seguir siendo usado. Entonces hay un peligro en cuando uno no entiende, cuando el don de Dios no es comunión con el Señor. Dios te puede usar en cualquier momento. De hecho, hay una historia bíblica que Dios usó un animal, usó una burra para hablar, para usar una característica de hombre, de humano, con el fin de dar a entender un mensaje a un profeta que no lo entendía. Número 2, Dios mira primero el corazón. Escucha esto. Dios mira primero el corazón. Recuerda que estamos hablando acerca del tema cuando el don funciona, pero el corazón está lejos. Dios mira primero el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Recuerda que usted recuerda la historia de cuando fueron a elegir al rey David, o que Dios le había dicho que vaya a la casa de Isaí, al profeta, para que de ahí le era provisto hacerse de alguien que reinara. Entonces la Biblia dice ya que Samuel ve allá, y Samuel siempre veía la apariencia, la característica física, que lo que veían sus ojos, su óptica natural, y esto provocaba que Samuel, de una u otra forma, siendo un profeta fino, que no decimos que no fue usado, sino que era un hombre bien usado por Dios, pero él estaba mirando en ese momento la apariencia física. Dios le decía, no mires lo que está delante de tus ojos, porque Dios no mira lo que el hombre ve, más Dios ve el corazón. Dios nunca comienza mirando el talento. Escuche esto, Dios nunca comienza mirando el talento. Y esto es importante, porque es que en este tiempo tenemos que entender y volver al amor de Dios, a la comunión plena. Muchas personas a veces entienden que el hecho de que mi talento es aplaudido por los hombres, creen que también está siendo aplaudido por el cielo, pero posiblemente te esté equivocando, porque una cosa es el talento y otra cosa es la comunión con el Señor. Dios nunca comienza mirando la plataforma, Dios nunca comienza mirando los escenarios. Dios siempre comienza mirándote a ti, viendo la comunión que tú tienes con Él, y la responsabilidad, el carácter y lo comprometido que tú estás con la comunión con Él, y lo comprometido que tú estás con la presencia del Señor. Dios nunca comienza mirando los seguidores. No, Dios nunca comienza mirando los seguidores. Siempre Dios tendrá la visión en la relación que tú tengas con Él. Y escuche esto, dice, Él mira el corazón. Hay muchas personas que trabajan para Dios, pero hace tiempo dejaron de caminar con Dios. Una vez estaba conversando con un pastor que me comentó, era en mis inicios, pero esa palabra siempre me ha marcado, y él me enconchaba tu testimonio de cómo él había descuidado a su familia. Ya él, con un tiempo en el ministerio, me estaba aconsejando, porque él decía que él se dedicó tanto a las cosas de Dios que realmente se olvidó de Dios. Y yo le pregunté en ese momento que cómo él se había olvidado de Dios estando involucrado en las cosas del Señor. Él me dijo, lo que pasa es que todo es de Dios, pero que hay cosas que hay que saber darle la prioridad y el lugar correcto. Por ejemplo, él descuidó su familia para atender otras familias, para visitar otros hogares, y descuidó la de él. Entonces, no es que no era de Dios que cuidara a las demás, que visitara a las demás, pero primero él debió de cuidar lo que Dios puso en sus manos, que fue su propia familia. Y entonces él me contaba porque tuvo un desliz, su familia se deterioró, su matrimonio se rompió, sus hijos se fueron. Gracias a Dios, Dios lo ayudó, él recuperó su familia, pero tuvo una experiencia muy amarga porque él estaba muy dedicado a entender que el mucho trabajo en el Señor, descuidando lo principal, que era el corazón de él con el Señor, le iba a ser mucho más valioso, más provechoso espiritualmente, que cuidar directamente la cosa de Dios. Número 3, los dones pueden impresionar a los hombres. Escuche, los dones pueden impresionar a los hombres, pero solo el carácter agrada a Dios. Escuche, a Dios no le impresiona que se levante un muerto. De hecho, si se levanta es por el poder de Él. A Dios no le impresiona el hecho de que Él te use, que ministre, que dé palabra, que revele nombre. A Dios le interesa más tu carácter, o sea, tu posición delante de Él, tu comunión que tú tengas con Él. Por eso, los hombres ven milagros, ven predicación, ven conocimiento, ven la unción visible. Dios ve orgullo,
motivaciones, obediencia, santidad, y Dios ve humildad. Por eso es que dentro del carácter se manifiesta esto. Dejamos de ser orgullosos cuando tenemos carácter firme, santo y pulcro. Dejamos de ser motivadores de las cosas negativas y nos concentramos en activar el don para que los hombres puedan tener fe y alcanzar el llamamiento y la obediencia a Dios. Número 3, la obediencia. La obediencia te hace a ti mucho más agradable ante los ojos de Dios que el hecho de que Él mismo te use. Escucha, porque te voy a decir una cosa, si usted navega en la palabra de Dios, si usted navega en la Biblia, usted se dará cuenta que hubieron muchas personas que fueron usadas por Dios y lamentablemente terminaron con su vida en desgracia, porque Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera. Pero la comunión, el carácter y la disciplina en el Señor son otras cosas. Eso trata desde el corazón, eso trata directamente con lo que somos en esencia. Puede impresionar a una multitud y al mismo tiempo insatisfacer al Espíritu Santo. Escuche esto: el don y la manifestación pueden impresionar a una multitud, pero al mismo tiempo pueden insatisfacer al Espíritu Santo. Y no podemos vivir nuestra vida no trayendo satisfacción al Espíritu Santo y a la comunión que tenemos con el Señor. Judas tenía dones. Judas tenía dones. Nunca vemos a los discípulos desconfiando de Judas. Predicó, sanó enfermos, ¿se entiende? Algunas informaciones de esta bíblica, quizás en la Biblia que usted lee y que nosotros leemos, no hay un detalle muy abierto acerca de Judas, pero recuerde que cuando Jesús lo mandó de dos en dos, que ellos sacaban demonios, que ellos reprendían y que ellos hacían milagros que vieron con su propio ojos, Judas también fue de lo que fue de dos en dos. O sea que se entiende que también sanó enfermos, echó fuera demonios, administró el dinero, pero su corazón nunca perteneció completamente a Cristo. O sea que hay gente que pueden estar hasta cerca de Jesús y su corazón posiblemente no esté con Jesús, que es el caso y un ejemplo tenemos ahí de la persona de Judas. El ministerio no reemplaza la intimidad. Escuche, y quiero detenerme acá porque yo soy predicador y constantemente, de hecho Dios trató conmigo acerca de las muchas actividades, de la mucha agenda cargada, de las muchas plataformas, del mucho exhibismo, pero que todas esas cosas que no son malas, son buenas, sabiéndola usar en su justa medida. Escuche esto, no son malas, son buenas, pero sabiéndola usar en su justa medida. Esas cosas Dios me confrontó, porque uno con agenda llena por el mes completo, de una u otra forma, esas agendas necesitan un tiempo, esas agendas cansan, estresan el cuerpo. Entonces de una u otra forma perdemos tiempo de comunión con el Señor. Y más importante que el ministerio es aquel que nos los dio. Más importante que el don es aquel que nos dio y nos otorgó el don. O sea, más importante es la intimidad con el Señor, porque no puedes tú reemplazar la intimidad con Dios por la agenda ministerial. Nunca en la vida puedes perder la comunión con el Señor por la agenda que tienes. Escucha esto: la actividad no es sinónimo de comunión. O sea, estar manteniéndote activo en la cosa de Dios no quiere decir que eso es sinónimo de comunión o de relación con Dios. Vuelvo y repito, y esto se engancha también a la parte 3 que le hablaba anteriormente, de que a veces estamos tan involucrados en la cosa de Dios que nos olvidamos de Dios. Marta estaba ocupada. Aquí hay un ejemplo. Marta estaba ocupada. Marta estaba en los afanes. María estaba a los pies de Cristo. Estaba a los pies del Señor. ¿Qué estaba haciendo Marta? ¿Lo que estaba haciendo Marta estaba mal? No, de ninguna manera. Marta estaba en la cocina, quizá preparando un juguito, dándole las atenciones que se merece Jesús. Yo no lo veo mal de ninguna manera. Ahora bien, Jesús toma este escenario de Marta y de María, y Marta con la ocupación, María estaba a los pies de Cristo. Jesús no reprendió el servicio. No, Él no le reprendió el que sirviera. Él le reprendió era para que le diera prioridad a las cosas que son más importantes que el mismo servicio. Servir es bueno, de ninguna manera he dicho ni le pase a usted por la cabeza que servir es malo. Servir a los demás es un acto de humildad, de sencillez y de dar a entender que usted tiene a Cristo en su vida. Pero Jesús hace un hincapié aquí. Jesús reprendió que el servicio reemplazara la presencia. Escuche bien.
Jesús nunca reprendió el servicio. Jesús reprendió que el servicio reemplazara la presencia de Dios. O sea, vuelvo y repito y valga la redundancia, que lo más importante aquí es que tú le des prioridad a las cosas que son de Dios. Muchos trabajan para Dios, pero ya no disfrutan estar con Dios. Muchos trabajan para Dios, pero ya no disfrutan estar con Dios. Cuando el don está activo y el corazón está alejado, hay que tener cuidado, porque hay una línea muy fina que podemos cruzar, y cuando viene a ver que entendiendo que estamos sirviendo a Dios, nos estamos perdiendo nosotros mismos del mismo Dios que nos llamó. Número 6, se puede perder el corazón poco a poco. Escuche esto, el corazón se puede perder poco a poco. Uno de nuestros videos anteriores, que se lo voy a poner aquí en la parte de arriba, habla acerca de las zorras pequeñas, de los pequeños detalles, de las cosas que parecen pequeñas e insignificantes, pero que poquito a poquito se van comiendo nuestra comunión y van desgastando y haciendo que todas las cosechas, la siembra, se eche a perder. Se puede perder el corazón poco a poco. No ocurre de un día para otro. Empieza con pequeñas cosas, menos oración, menos Biblia, más orgullo, menos quebrantamiento, más apariencia, menos presencia. Así comenzó Sansón y así terminó Saúl. Si usted analiza la vida de estos dos personajes, iniciaron de poquito a poquito, hasta que llegaron a una vida totalmente desbaratada, desgarrada, sin comunión y fuera del propósito del Señor. Número 7, el peligro de confiar más en el don que Dios. Hay un peligro en confiar más en lo que me dio Dios que en el mismo Dios. Hay una historia que se encuentra en Lucas capítulo 5, recuerda creo que la pesca milagrosa que dice el encabezado de nuestra Biblia que leemos, Reina Valera 1960, dice el encabezado que habla de la pesca milagrosa. Dice que Jesús llegó al lago de Genesaret, que el gentío se agolpaba sobre él. Recuerda que Pedro había salido, no había pescado nada toda la noche. El relato enseña que Jesús le pidió la barca prestada y luego le dijo: boga mar adentro, echar vuestra red para pescar. Él echó la red y dice que encerraron una gran cantidad de peces que le echaron en la barca empezó a hundirse y él le dijo: desde ahora te haré pescador de hombres. Usted conoce la historia, esto es Lucas 5 para que usted pueda también ver mucho más detalle. Pero el caso es que cuando Pedro recibe todos los peces, él dice, el capítulo 5, creo que es el verso 11 específicamente, dice: y Pedro, dejándolo todo, le siguió. Este detalle es interesante porque Pedro había pasado toda la noche buscando peces, había pasado toda la noche intentando pescar. Sin embargo, cuando conoce a Jesús y ve el milagro de la pesca, ya la pesca y los peces pasan a un segundo plano porque él se enfoca más en Jesús que en los peces y que en el milagro. Fíjese que él dice: y dejándolo todo. Ese todo que él dejó fue los peces, fue la barca, fue el oficio. No era que él estaba abandonando todo esto, sino que en el momento lo estaba colocando en un segundo plano, en una segunda posición. Él estaba dando prioridad a lo más importante, que era la presencia del Señor. Por eso dice: y dejándolo todo, le siguió. O sea, empezó a ignorar un poquito aquellas cosas que venían de Jesús. El milagro vino de Jesús, los peces vinieron de Jesús, la barca se llenó por Jesús, pero ya no era lo principal para Pedro. Porque Pedro no se enfocó en el milagro, se enfocó en el milagrero, se enfocó en aquel que había hecho las cosas y empezó a seguir a Jesús. Y por eso Jesús le dijo: tranquilo, desde ahora te haré pescador de hombres. Y usted conoce por ahí la historia de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro ya no estaba confiando en sus experiencias, empezó a depender de Dios. No dependía de sí mismo, no dependía de lo que había alcanzado, ni de sus pescas, ni cómo él tiraba la red, sino en el milagro que había ocurrido, pero más allá confió en el milagrero. Número 8, Jesús habló del mayor engaño. ¿Usted sabía que Jesús habló del mayor engaño? Cuando usted lee el capítulo 7 de Mateo, verso 22-23, dice: muchos dirán, profetizamos. Oye, esto es un engaño. Muchos dirán: profetizamos, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros. Observe que Jesús nunca negó los hechos. Jesús nunca le dijo: mire, ustedes no hicieron eso, a mí me van a mentir, yo que lo sé todo. Jesús, sabiéndolo todo, ellos no podían mentirle. Ellos no le estaban mintiendo, ellos le estaban diciendo: en tu nombre nosotros echamos demonios, en tu nombre nosotros profetizamos, en tu nombre nosotros hicimos milagros. Pero ¿qué pasa? Jesús nunca le dijo: están hablando mentira. Jesús lo que le dijo fue: ustedes han hecho milagros, pero han perdido la relación conmigo. Si usted lo lee con esta visión, se dará cuenta que Jesús no está diciendo: no, eso es mentira. Le está diciendo: eso no es tan importante como tener una relación conmigo. Por eso es el tema
que hay muchos dones, hay dones activos, hay gente cantando, gente profetizando, siendo usada por el mismo Dios, pero que lamentablemente han perdido la comunión y su corazón está lejos. De hecho, usted recuerda que hay un verso bíblico que habla y dice que este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Escuche esto, Jesús lo que negó fue la relación, nunca os conocí. O sea, escucha esto, nunca te conocí. En tu nombre profetizamos, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre dice esto y dice aquello. Y Jesús le dice, nunca te conocí, o sea, no tuvimos relación. ¿Qué es la palabra conocer? Ya que la palabra conocer a través de la Biblia tiene que ver con intimidad, tiene que ver con acercamiento, tiene que ver con relación. Y Cristo le dice, yo nunca lo conocí, tú y yo no intimamos, tú y yo no hablamos, tú no tienes una relación conmigo. Aunque profetices, aunque saque demonios, tiene que entender que más importante que todo eso es tener una relación plena con el Señor. Y aquí hay dos cosas, y con esta vamos a concluir este video. Recuerden suscribirse y compartir para que pueda bendecir a otras vidas. Con esto terminamos. Hay dos cosas. Muchas personas confundidas con gente que no tiene relación, ninguna relación con Dios, pero que están siendo usados por el don. Entonces la gente se confunde. Por eso yo quiero orar para que el discernimiento de Dios, el discernimiento de espíritu, para que tú sepas cuando algo viene de Dios, cuando algo viene por el hombre, o cuando Dios está haciendo algo en su justa y poderosa soberanía, pero que la persona que está siendo ministrada no tiene nada que ver con eso, porque es Dios que quiere bendecir a otras personas a través de ese vaso que en ese momento no es de honra. Déjeme decirle esto, que eso está trayendo mucha confusión, porque hay mucha gente que sabe manipular con el don que le ha dado, porque es una gracia, es un don que Dios ha puesto, irrevocables son. Pero una cosa debemos estar seguros, es que Dios, aunque tú no saques demonios, aunque no eche fuera espíritu, aunque te mantenga alejada de las plataformas y de la cámara, Dios tiene un propósito grande contigo y la salvación tuya está mucho más garantizada que aquellos que entienden que por ser usados han perdido el respeto y el carácter delante de su Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Dios del cielo siga contigo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, compartir para que otros sean bendecidos. Tu hermano José Arias y nos vemos hasta la próxima.